¿Qué tal amigos? Entonces vamos a colocar algunos elementos de lo que de pronto caracteriza principalmente a la herencia privada. Previo a lo que vamos a presentar, se asume que vimos y digamos que ejecutamos un ejercicio en donde colocábamos métodos en el bloque privado de una clase. Donde no había herencia, sino simplemente era mirar el comportamiento y las diferencias existentes entre un método público y un método privado. Y básicamente, pues de ahí, digamos que podemos deducir cuál es el comportamiento entonces de la herencia privada. Ya lo habíamos anotado entonces previamente con el trabajo que se hizo con herencia pública y básicamente ahora entonces lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que el bloque que se agranda de las clases derivadas es el bloque privado y de esa manera entonces podemos concebir tanto métodos como variables en el bloque privado de la clase derivada. Entonces, herencia simple privada la posibilidad entonces de que una clase derivada amplíe o aumente entonces su bloque privado. Miremos entonces algunas diferencias de lo que es entonces la herencia, la herencia simple. En el caso, ya lo habíamos apuntado, entonces en el caso de la herencia pública, simple pública, entonces todo lo del padre era público en el hijo. Se aumentaba el bloque público de la clase derivada y a ver acá este concepto es importante, básicamente digamos que hay dos formas con herencia pública, hay dos formas en que el hijo reclame la herencia. Una es a través de la invocación de los métodos en la función principal, en la función main. Y otra es cuando invocamos los métodos. Yo puedo invocar como hijo los métodos del padre, entonces directamente en los métodos propios, en los métodos del hijo. Entonces, digamos que son dos formas, en el caso de la herencia pública, dos formas de heredar. Entonces, una invocando los métodos en el main y otra invocando los métodos en los métodos de la clase derivada. Como ejercicio miramos de manera paralela entonces la consistencia o las características básicamente de la herencia simple privada. Ya decíamos entonces que básicamente acá lo que se va a aumentar es el bloque privado de la clase derivada. De todas estas características entonces pues básicamente implica que pues todo lo del padre entonces va a ser privado en el hijo, que se aumenta, ya lo dijimos, el bloque privado de las clases de la clase o de las clases derivadas y que al invocar los métodos del padre entonces pues básicamente pues de dos posibilidades que teníamos en herencia pública para heredar, entonces únicamente lo vamos a poder hacer entonces en otro método de clase derivada. Solo se puede invocar en otro método de la clase derivada, es decir, la herencia en este caso entonces no tiene dos formas, sino tiene una sola forma de heredar, que básicamente entonces es invocando los métodos del padre directamente en los métodos del hijo, entre otras cosas. Ya sobre un ejemplo, entonces tenemos una clase base, una clase derivada. Lo único que va a cambiar entonces acá, entonces es cambiemos la palabra reservada public por la palabra reservada private. Y de esta forma entonces se asume que nosotros entonces podemos tener acceso, en este caso a X allí, en realidad solo estoy utilizando X, pero básicamente es a través de, de la clase derivada. Si miramos el main, pues únicamente entonces hay un objeto de clase derivada, en ese caso el 25 pues va a llegar acá a esta X que está en la clase 1 y de ahí entonces vamos a mirar entonces efectivamente cómo hacemos para que los datos pues digamos que tengamos acceso de esta manera. Entonces, les decía que básicamente la característica de la herencia privada es que todo lo del padre es privado en el hijo. Y básicamente entonces en este caso pues hay
una variable X, una variable Y, un método constructor y un método que retorna, que básicamente podemos concebir acá como, digamos que compartir el bloque privado con esa Y que está en el caso de la clase 2. En este caso, pues ya comprobamos con el ejercicio, les recordaba previamente, con el ejercicio de utilización de métodos privados. Entonces directamente yo no puedo, acá está un poquito la intención entonces de directamente, entonces por ejemplo tratar de invocar directamente en el main, entonces con un objeto de clase derivada, entonces el método dato. Entonces como no lo puedo hacer directamente, entonces lo voy a hacer con un método de clase derivada, y dentro de ese método entonces invoco ese método que es privado, que básicamente pues hace parte de lo que tiene la clase abstracta. Y de esa manera entonces por acá, si va para x25, aquí le incrementa 100, 125, aquí le incrementa 5, entonces lo más probable es que aquí me va a mostrar entonces 130. Eso un poquito la forma de implementación. Adicionalmente acá entonces encontramos una variación en el caso de la herencia privada. Entonces tenemos por una parte, digamos que un esquema muy parecido donde tenemos una variable X en la clase base, y adicionalmente entonces acá es el mismo esquema, solo que en este caso estoy tratando de modificar directamente desde el hijo entonces un atributo o el atributo del padre. En este caso pues simplemente no lo estoy modificando, simplemente el 25 quedó siempre almacenado en la variable X de la clase abstracta, y simplemente a la hora de retornar fue que llegué y le hice esa modificación. Acá directamente le estoy tratando de modificar el atributo X, es miembro de la clase 1, y de alguna forma entonces acá nos vamos a dar cuenta que yo no puedo hacer eso. Si X está declarada como una variable privada, entonces pues simplemente no puedo hacer eso. Para poder hacer ese tipo de modificaciones, entonces yo utilizo la palabra reservada protected. La palabra reservada protected entonces me permite acceder a la modificación de esos atributos del padre. Las variables marcadas como protegidas entonces siguen siendo privadas, pero tienen acceso entonces los hijos a la modificación. En el caso básicamente con la inclusión del bloque protected, entonces podemos asumir que una clase puede tener tres bloques: uno privado, uno protegido y uno público, que ya habíamos entonces determinado. Miremos sobre la implementación en el compilador, entonces cómo será la implementación entonces de la herencia privada. El mismo esquema que estábamos presentando en la diapositiva, entonces una variable X acá para darnos cuenta de que efectivamente, bueno, ahí se asume que vamos a tratar de invocar desde el main, entonces el método que está, ojo que el método está como público en la clase abstracta, más sin embargo que ya sabemos que entonces efectivamente lo conseguimos acá privado en la clase derivada, y en este caso yo no puedo hacer acceso directo a ese método porque pues efectivamente pues no tengo los permisos correspondientes. Entonces dice que dato es inaccesible. Específicamente no me está diciendo que el dato es privado, pero básicamente está diciendo que la clase 2 no tiene acceso directo sobre ese método porque pues básicamente pues ya sabemos que acá está la lista de herencia como privada y no lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Básicamente es a través de un método de clase derivada. Entonces dentro del método valor estoy invocando entonces al método dato, y de ahí en adelante entonces pues básicamente todo va a suceder como nosotros lo planteamos. En este caso pues va a presentar el 130 que dijimos que en últimas pues es el valor que en últimas está retornando. Herencia privada, todo lo del padre es privado en el hijo, y básicamente entonces concebimos como aumentado el bloque privado de la clase derivada. El otro concepto que estábamos planteando entonces es cuando los métodos, cuando los atributos del padre son directamente entonces accedidos
por el hijo y además de accedidos, entonces modificados. Entonces en este caso tenemos el mismo esquema anterior, solo que hacia la resalte de que de alguna forma aquí la diferencia es que yo estoy tratando de modificar directamente dentro de un método del hijo, directamente un método de la clase abstracta. Entonces, en este caso, lo que hacemos entonces, si ejecutamos el programa de esa manera, aquí sí explícitamente me va a estar diciendo que la variable X es privada, es decir, que yo no puedo acceder directamente a esa variable porque acordémonos que la regla de acceso nos dice que con lo público manipulo lo privado. Y ya nos dimos cuenta que básicamente la única diferencia de este esquema al anterior, al que acabamos de mirar, es que básicamente las reglas de acceso las estamos siguiendo toda vez que yo estoy acá invocando con el método abstracto. Entonces el método de la clase abstracta lo estoy invocando con un método público de la clase derivada, más sin embargo lo que estoy haciendo es acá entonces la modificación del atributo del padre. Entonces para eso utilizamos la palabra reservada protect y para marcar de pronto generar un bloque con datos protegidos. Ya decíamos entonces que los datos protegidos siguen siendo privados, pero en este caso entonces ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente acá me va a permitir el acceso y en últimas pues me va a dar el mismo resultado que estaba dando el ejercicio anterior incrementado en 1. Entonces ya no son 30 sino 131 porque básicamente pues tuve acceso directo a la clase abstracta, a la variable de la clase abstracta y acá pues la modificación que hice fue incrementarlo en 1, pero hubiese podido ser cualquiera. Herencia privada, entonces con algunas diferencias respecto a herencia pública y básicamente entonces tenemos la posibilidad de tener, digamos, las diferencias principales en lo que corresponde a las herencias, tanto pública como privada.